Bienvenidos un día más a nuestro programa Conexión RH. El día de hoy hablaremos de un tema que está inmerso en el día a día, tanto en el ámbito personal como en el organizacional, y por el cual el ser humano ha llegado tan lejos como lo ha imaginado o soñado: la comunicación. Pero específicamente nuestra charla del día de hoy se centrará en los actos lingüísticos básicos. Según la visión de Rafael Echeverría, quien es la autoridad mundial en el tema de la ontología del lenguaje, los actos lingüísticos básicos son estructuras que están presentes en todos los idiomas, no importa que hablemos inglés, francés, italiano, español, siempre los actos lingüísticos van a ser exactamente los mismos y están presentes en todos los idiomas, como ya los dije, y son las afirmaciones, las declaraciones, las promesas que se estructuran desde las peticiones y las ofertas. Cuando hablamos, no solamente describimos una realidad existente, también actuamos. Cuando describimos, estamos haciendo una descripción y por lo tanto estamos actuando, estamos implementando una acción. Según John Searle, un filósofo estadounidense, cuando hablamos, ejecutamos un número restringido y específico de acciones. Estas acciones las llamó actos del habla. Sin embargo, en ese momento, en esa época, no estaba contemplada la comunicación no verbal como un acto del habla, pero como ahora en estos momentos este tipo de comunicación es tan importante y está presente en el día a día, ya no estamos hablando de actos del habla, sino de actos lingüísticos. Hoy tenemos como invitadas para hablar de este tema a Ángela Forero, Andrea Contreras y Ana María Ávila, con quienes hablaremos un poco más sobre los tipos de actos lingüísticos que existen y cómo estos son utilizados en el ámbito organizacional. Ahora sí, entraremos en materia. Ángela, bienvenida. Uno de los actos lingüísticos que más utilizamos son las afirmaciones, ¿no es así? Hola Adri, primero que todo muchísimas gracias por este espacio que me regalas el día de hoy, porque efectivamente, como tú lo dices, los actos lingüísticos más usados es el tema de las afirmaciones, que es importante entender antes de entrar en materia en temas del acto lingüístico de la afirmación, y es que hay dos tipos de manejo de lenguaje o de palabras. Existen las palabras que se adecuan al mundo y las palabras que hacen que el mundo se adecue a ellas. Con las afirmaciones estamos logrando que el mundo siga como está y nosotros adecuemos las palabras a lo que viene. ¿Por qué? Estas son un tema de descripción y proposiciones que nos permite ver todo el tema de observaciones, nos permite generar estándares, afirmaciones de lo que estamos observando. Pero como lo que observamos todos no es lo mismo, por ejemplo, me gustaría preguntarte, Adri, ¿tú de qué color ves este vestido? Bueno, Ángela, yo el vestido lo veo blanco, pero como con rosado entre doradito, más o menos. Bueno, te cuento que aunque no lo creas, yo lo veo azul con negro. En este caso, podemos ver que estamos dando afirmaciones de cómo vemos el mundo. Esto no quiere decir que sea la descripción de la realidad como tal, sino cómo estamos viendo y observando la realidad del mundo. Existen dos tipos de afirmaciones, unas son las verdaderas y las otras son las falsas. Una afirmación verdadera es una proposición de la cual podemos tener un testigo que corrobore la información que nosotros estamos dando. Esta información va a ser compartida y va a generar una realidad, una verdad frente a la afirmación que estamos diciendo. Por ejemplo, yo afirmo que el día de hoy hizo mucho sol en la mañana. Quisiera saber, André, ¿en tu casa hizo sol en la mañana? Hizo mucho sol, Ángel, mucho. Perfecto, súper. Esto hace que mi afirmación sea verdadera y Andrea me sirvió como testigo de lo que yo observé. Quiere decir que ya dos personas observamos lo mismo y esta afirmación es verdadera. Pero también existen las falsas y voy a usar el mismo ejemplo. Si yo dijera, hoy estuvo nublado toda la mañana, André, ¿tú me servirías como testigo para mi afirmación? Claro que no, porque estuvo muy soleado realmente esta mañana. Perfecto, muchas gracias. Entonces, acá mi afirmación acaba de ser falsa. ¿Qué puede pasar con las afirmaciones entre verdaderas y falsas?
pueden ser también indeterminadas. Pasa mucho cuando hablamos del futuro o del pasado lejano, porque yo puedo afirmar mañana va a llover. Eso es una afirmación, pero toca esperar hasta que sea mañana para saber si es verdadera o falsa. Está indeterminada. O también puedo decir, en el año 1415, el 10 de abril, llovió en Bogotá. Eso teóricamente se puede corroborar, pero prácticamente y sin embargo pues no vamos a encontrar con algún documento que me garantice a mí la información que estoy brindando. Entonces mi afirmación pasa a ser indeterminada. Ya para finalizar con este importante tema que estamos hablando de las afirmaciones, es importante recalcar el compromiso social que tenemos cuando hacemos afirmaciones. Para la relación con las demás personas necesitamos establecer un tema de confianza y las palabras nos ayudan a tener esta relación estable con el mundo. Por lo tanto, cuando afirmamos algo, nos comprometemos con la veracidad de nuestra comunicación organizacional, que es lo que estamos tratando acá, es garantizar que si cuando hablamos nos comprometemos con algo, entonces que sea algo veraz, ya que podemos tener testigos que corroboren y sea una afirmación verdadera o que falseen lo que estamos diciendo, digan que es falso. Es importante también tener claro que hay afirmaciones que son relevantes y otras que son irrelevantes. Estamos describiendo el mundo, entonces aprovechemos y utilicemos las que tenemos relevantes hasta el momento. Para continuar, me gustaría darle la entrada a Andrea, que nos va a hablar de otro de los aspectos de los actos lingüísticos, que también es súper importante y usamos mucho. Andrea, seguimos contigo. Bueno, buenos días a todos. Adri, muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un honor estar acá y poder hablar de este maravilloso tema. Angelita, Ana María, buenos días. Bueno, yo vengo a hablarles acerca de las declaraciones. Y lo primero que quiero que quede muy claro es la diferencia que existe entre las declaraciones y las afirmaciones. Las afirmaciones simplemente, como lo mencionó Ángela hace un momento, describen una realidad, mientras que las declaraciones tienen el fantástico poder de transformar esta realidad y generar una nueva, ¿sí? Se dice que después de que hay una declaración, el mundo deja de ser el mismo. El mundo se transforma por el poder de la palabra. Entendiendo esto, las declaraciones pueden ser válidas o inválidas y asimismo pueden ser aceptadas o rechazadas por una sociedad. ¿Y qué le da esta validez a una declaración? Pues se lo da la autoridad. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Si Juan y María eran novios y deciden ir ante un juez de la República o ante un sacerdote a contraer matrimonio, en el momento en el que alguna de estas dos personas dice, yo los declaro marido y mujer, Juan y María dejaron de ser novios, pasaron a ser esposos, la realidad y el mundo se transformó, ¿sí? Entonces se dice que esta es una declaración válida porque pues estas personas tienen la autoridad para declararlos como marido y mujer. Pero ¿qué pasa si el amigo de Juan y María, el que es ingeniero industrial, que no tiene ninguno de estos dos cargos, se para frente a ellos y dice, yo los declaro marido y mujer? Pues esta declaración es inválida porque a él no se le ha conferido esta autoridad y pues simplemente no es aceptado por la sociedad y deja de ser una declaración válida. Y gracias a Dios, ¿no? Porque ¿qué tal nuestros amigos casándonos? Entonces, entendiendo esto, miremoslo en un contexto organizacional. Cuando el presidente de una compañía dice, Ana María, a partir de hoy pasas a ser la asistente de gerencia, pues Ana María automáticamente pasa a ser la asistente de gerencia, su cargo pasa a ser ese, el mundo se transformó porque ella tenía otro cargo y pasó a este nuevo, ¿sí? Y las personas de esa organización comienzan a identificarla como la asistente de gerencia. Lo mismo pasa cuando un jefe de recursos humanos dice, a partir de hoy estás despedido. ¿Qué pasó? Esta persona ya deja de hacer parte de esta organización, se desvincula automáticamente de la organización, el mundo se transformó y todo ¿por qué? Porque esas personas tienen la autoridad para tomar estas decisiones. ¿Listo? Entendiendo esto,
ahora quiero hablarles acerca de estas declaraciones que comprometen la dignidad humana, que están relacionadas directamente con la vida personal del ser humano, y en cuanto se ejerce este poder se asienta su dignidad como persona. ¿Listo? Para esto vamos a ver una serie de declaraciones que consideramos que son fundamentales en la vida y que se relacionan muchas veces en el entorno laboral. Y la primera es la declaración del no. Se dice que es una de las declaraciones más importantes, ya que cuando queremos decir que no y decimos lo contrario, nuestra dignidad se ve comprometida, sentimos que no fuimos respetados, que nuestras decisiones no fueron respetadas, y esto pues afecta al ser humano. Y asimismo, esta declaración nos ayuda a fijar límites, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es cuando en una organización, por ejemplo, no aceptamos una tarea que se nos asigna, no aceptamos un cargo, no aceptamos una condición laboral que nos estén ofreciendo, porque podemos sentir que está vulnerando alguno de nuestros derechos o por la razón que sea. ¿Listo? La segunda declaración es la declaración del sí. Y aunque se dice que esta declaración no infiere tanto en el tema de dignidad humana, pues esta declaración sí genera el sentido del compromiso de la palabra. ¿Sí? En el momento en el que decimos sí, estamos comprometiendo nuestra palabra. Un ejemplo claro de esto es si voy a ir a la reunión, cuando aceptamos un cargo, cuando aceptamos una tarea. Entonces ahí en ese momento está comprometida nuestra palabra. ¿Listo? La tercera declaración es la declaración de la ignorancia. Se llama así porque está asociada al no sé. Y en las organizaciones no es muy común ver este tipo de declaraciones, ya que esto afecta un poco el ego de las personas, afecta un poco y se da un poco desde la arrogancia y la supuesta certeza de tener que saberlo todo en una organización. Entonces, para una persona no es fácil decir, no sé hacer ese trabajo, no sé qué pasó con este informe, no sé cómo se llevó a cabo esta tarea, y esto se ve especialmente, esta ausencia, esta declaración entre los cargos medios y altos, aunque generalmente en las organizaciones es una de las declaraciones que menos se hace por lo que acabo de contarles. ¿Listo? Y la cuarta declaración es la declaración del agradecimiento o de la gratitud. Y pues digamos que esta declaración supera un simple formalismo como señal de buena educación y pasa a ser hoy en día una de las declaraciones más importantes. Pues esta encierra una actitud corporal y emocional y se da como una oportunidad de celebración de todo lo que se nos ha proveído, de todo lo que la vida nos provee, y también hacia los demás por todo lo que sentimos que esas personas hacen por nosotros. ¿Listo? Un ejemplo de esto es gracias por el bono, gracias por el ascenso, gracias por ayudarme con esta labor. Entonces, cuando declaramos esto, nos sentimos bien y hacemos sentir bien a las demás personas. Y pues aquí la invitación es que es muy importante invitarlos a tomar conciencia de que las declaraciones son una realidad y por lo tanto cada vez que se haga una declaración debemos ser muy coherentes de esta capacidad que se tiene de transformar el mundo con nuestras palabras y pues de que esto se haga verdad. Entonces, muchas gracias por la invitación, espero que les haya gustado esta intervención y los dejo. André, muchas gracias por tu intervención. Como lo hemos visto, ya hemos pasado por dos tipos de actos lingüísticos, las afirmaciones y las declaraciones. Siempre las usamos cada día desde que nos despertamos, cuando hablamos con nuestra familia, como le dijimos en un comienzo, en el ámbito personal, pero muy importante reconocerlos en el ámbito organizacional. Siempre utilizamos gracias, sí, no, bien, mal, pero es importante que reconozcamos el valor que este tipo de actos lingüísticos tienen en nuestro día a día y lo importante que es darle valor a la palabra. Entonces ahora seguimos con Ana María, quien nos va a hablar un poco más sobre los actos lingüísticos. Hola Ana, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días Adri, buenos días Andrea y Ángela, muchas gracias por la invitación al programa. En efecto, yo les voy a hablar de un acto lingüístico que es muy importante y son las promesas. Es decir, cuando hablamos de promesa nos referimos a esa acción lingüística que nos permite coordinar acciones de forma mutua. Es decir, cuando realizamos una promesa es importante
además del acto de realizarla, es también el cumplir. Y para llegar a este cumplimiento, digamos que las dos partes deben llegar a un acuerdo sobre lo que se está prometiendo en el momento. Entonces, básicamente, cuando alguien hace una promesa, esta persona se compromete ante otro a ejecutar determinada acción que va a suceder en el futuro. Y cuando esta acción sucede, pues se pueden ejecutar ya determinadas acciones o tomar decisiones en torno a esta acción. Entonces, para ponerlo en un ejemplo práctico, quisiera colocar la siguiente promesa. Mi jefe en la siguiente quincena me va a dar una bonificación de $1,000. Entonces, si esto es una promesa que me han hecho a mí, ¿qué puedo hacer yo ahora? Pues entonces, basándome en este hecho, y en caso pues que esta promesa efectivamente se cumpla como me la están otorgando, entonces pues puedo utilizar este dinero extra que me va a ingresar en la quincena, ya sea para ahorrar o para invertir o para viajar. Es decir, a partir de esa promesa yo genero unas expectativas que pueden ser posibles y, como les decía, se verán reflejadas en el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, como nos mencionaba Andrea, las promesas no solo se dan a nivel personal, sino que también hacen parte importante de nuestra vida a nivel social, porque digamos que gran parte de nuestra vida social se basa en esa capacidad que nosotros tenemos de hacer, pero también de cumplir nuestras promesas. Y digamos que cuando realizamos una promesa tenemos que tener en cuenta 4 elementos fundamentales: el orador, el oyente, la acción que se va a llevar a cabo y un factor muy importante que es el tiempo en el que se va a dar esa promesa. Entonces, asimismo, cuando realizamos una promesa, tenemos que tener en cuenta que hay 2 procesos que están involucrados. El proceso como tal de hacer la promesa, que es un proceso estrictamente comunicativo, es decir, lingüístico, pero también el proceso de cumplirla, que puede ser o no comunicativo. Esto depende. Adicionalmente, el cumplimiento de una promesa se completa cuando se cumplen las condiciones de satisfacción y cuando el oyente manifiesta que efectivamente está satisfecho con lo que se ha prometido. Entonces, cuando llegamos al consentimiento de ambas partes, para llegar a este consentimiento podemos proceder a través de 2 acciones diferentes: las peticiones y las ofertas, tema que vamos a tocar en el siguiente capítulo. Ok, muchas gracias Ana María por tu información. Bueno, yo desde acá, desde donde estoy, les voy a hablar sobre las peticiones. Las peticiones son otro movimiento lingüístico para obtener una promesa del oyente. Como ya escuchamos Ana María, siempre necesitamos una promesa, siempre necesitamos confiar en algo. Pero las preguntas son un tipo de petición que hacemos, pero no las tenemos catalogadas como tal. En ellas, las condiciones de satisfacción son otro acto lingüístico que se hace cargo de una inquietud de una persona cuando formula una pregunta, ¿sí? Las peticiones incluyen un orador, un oyente, algunas condiciones de satisfacción y un factor de tiempo. Pues cada vez que hacemos una petición o una pregunta, siempre esperamos que la respuesta de la persona a la que le estamos dirigiendo sea afirmativa o esté muy cercana a lo que nosotros queremos escuchar. Las peticiones están compuestas por los siguientes elementos. Primero, quien hace la petición, que se llama oferente. Segundo, quien la escucha. Debemos hacerle una petición a una persona en específico para tener una respuesta y que ésta no se quede en el aire. La acción que implica la petición, las condiciones de satisfacción que yo como oferente tengo, el tiempo, la emocionalidad con la que hacemos una petición, la modalidad en la que la hacemos y el contexto. Hay algo súper importante que no debemos olvidar a la hora de hacer una petición y es la manera. No es lo mismo que yo pida un favor o algo que necesito con buenos términos, con respeto hacia la persona de la que necesito ayuda, a diferencia de que yo lo haga de una manera un poco más tosca, por decirlo de alguna manera, o directa. Pues debemos aprender que todas las personas se comunican de formas diferentes y no todas toman las cosas de la misma forma.
Entonces, para que una petición sea efectiva, se debe tener en cuenta que debe ser dirigida siempre a una persona en concreto. No podemos hacer una petición al aire a ver quién nos ayuda o quién la coge. Debe ser enmarcada en un espacio y tiempo, es decir, debemos decir cuándo necesitamos, a qué hora necesitamos lo que estamos pidiendo. Debe hacerse en términos positivos, sin dobles mensajes o ironías, en un clima que propicie el entendimiento. Por eso muchas veces hemos escuchado que es mejor, por ejemplo, hacer una petición a una persona después de que haya comido nunca antes, porque siempre se encuentra de mejor humor. Y sobre todo, y muy importante, son los verbos que utilizamos para realizar una petición. Usualmente son pedir, solicitar, invitar, convidar, necesitar o requerir. Bueno, el día de hoy les hemos hablado de muchos actos lingüísticos. Vamos a finalizar con uno que Ana María nos va a dar más información y son las ofertas. Muchas gracias, Adri. Claro que sí. Para cerrar, entonces vamos a hablar de ofertas. Y cuando hablamos de ofertas nos referimos a cuando proponemos a otros a llevar a cabo una acción a futuro de acuerdo a ciertas condiciones. Es decir, la oferta es una promesa condicional que depende de la aclaración de aceptación del oyente. Entonces, si bien cuando hacemos una oferta es importante tener en cuenta que no hemos prometido nada y que pueden ser rehusadas. Entonces, cuando una oferta es rehusada, pues simplemente no se ha concretado una promesa. Sin embargo, si la oferta es aceptada, pues la promesa requiere cumplirse. Y esto lo vemos en un ejemplo sencillo en nuestra vida cotidiana y es, por ejemplo, si yo te ofrezco un café y tú me dices que estás de acuerdo, que lo aceptas, pues yo no te puedo decir no te voy a dar café. Simplemente debo cumplir y ser coherente con lo que he prometido. Entonces, acá es importante tener en cuenta que si este tipo de ofertas, con este ejemplo tan simple, no se da el cumplimiento que se requiere, pues el oyente puede hacer un reclamo y digamos que esto puede desencadenar en un tema mayor. Entonces acá es importante la coherencia entre lo que nosotros estamos ofertando y la respuesta que estamos dando a nuestro oyente. Entonces espero hayan disfrutado este programa. Junto a mis colegas disfrutamos mucho realizándolo para ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias Ana María, gracias Andrea, gracias Ángela por la invitación que les hice, por aceptarla, por acompañarnos en este momento. Espero tenerlas nuevamente acá en un espacio de conexión de recursos humanos. Feliz día.